¡No tengo frenos! ¡No tengo frenos! Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro cerca del poblado de Sotuta, a poco más de una hora de Mérida. Y hoy vamos a hacer un recorrido a través de estos, ahora sí que ríos subterráneos tan famosos en Yucatán. Sean ustedes bienvenidos a los 7 cenotes de San Jerónimo. Oigan, pero antes de empezar la aventura, hay algo que me gusta mucho, que es una práctica que hacen aquí en los 7 cenotes, que es precisamente darse un regaderazo antes de entrar a los cenotes. ¿Esto con qué intención? Cuidar el agua, cuidar el manto freático. Entonces, con esto vamos a remover, tenemos alguna crema, bloqueador, repelente, cualquier cosa de este estilo, se va y ya nos metemos limpiecitos a los cenotes. Lo que no te dicen es que está fría. Bueno, y la forma en la que vamos a ir a los cenotes va a ser en bicicleta. Ya estamos listos, ya tenemos nuestro flotador para el cenote y obviamente seguridad ante todo, así que vámonos al primer cenote. Oigan, y les quiero presentar a Alicia. Ella es quien nos va a estar llevando hoy por el recorrido de los cenotes y nos va a estar explicando porque me acuerdo perfectamente que hay un cenote que tiene un hecho histórico muy importante aquí en Yucatán, en todo el tema de la guerra de castas, y en un ratito más Alicia nos lo va a platicar. Correcto, así es, así que no se vayan. Y pues ya llegamos a nuestro primer cenote, que se llama Pepenchoc, que significa mariposa azul, y chéquense nada más. Ahora, ¿se acuerdan que hace un momentito les dije que hay un hecho histórico respecto a uno de los cenotes? Bueno, pues es este. Oigan, y para la primera inmersión al cenote vamos a hacer este salto que se llama el salto de Nachicocom. Es un salto histórico porque hay una leyenda que cuenta que cuando era la guerra de castas, Nachicocom hacía que los españoles lo persiguieran. Llegaba él acá, como él se conocía perfectamente todo el terreno, se conocía los cenotes y todo, él llegaba hasta acá. Entonces, cuando los españoles venían sus caballos corriendo y todo, él nada más llegaba y se iba para abajo y se metía a una de las cuevas del cenote para que no lo encontraran. Entonces los españoles se asustaban porque luego lo volvían a ver, lo volvían a ver y lo volvían a ver. Entonces creían que era un demonio. Ahora, antes de brincar, tribu, y de que Alicia me dé sus buenos deseos, Siempre. vean nada más la caída. Vamos a darle. Y como algunos de ustedes recordarán, acuérdense que yo tengo miedo a las alturas. Entonces para mí esto es un reto porque son 18 metros de caída libre, ¿ok? Entonces, pues nada, hay que hacerlo porque además ¡ahí vienen los españoles! Y esa es la manera extrema, pero digamos que despacito de entrar al cenote. Y ahora tenemos este brinco libre de 9 metros al agua. Vean cómo parecen hormigas todos. Todos son hormiguitas. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¡Ahora o nunca! ¡Qué chulada! Bueno, pues ya se acabó la experiencia en este primer cenote, Mariposa Azul. Vámonos al siguiente. Y vamos a visitar el segundo cenote, que es una sorpresa. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir pedaleándonos y vámonos a la Casa Club. ¡No tengo frenos! ¡No tengo frenos! Hemos llegado. Saludcita, saludcita. Cheers. Chin, chin. ¿Ya listos para la última experiencia o qué? Sin miedo al éxito. Saludcita, tribu, saludcita. Oigan, y como pueden ver, nos sirvieron un poquito de frutita fresca. Y aquí tenemos maracuyá, que me encanta, porque además te lo sirven así, partito a la mitad, tu cucharita. Depende de dónde seas. O sea, más fresco, imposible. Oigan, pues este es el balché. Para entender qué es el balché, les voy a explicar rapidito de dónde viene y para qué se utiliza. El balché viene de la corteza de un árbol. Esta corteza se raspa, se hierve en agua y se prepara un té. Ahora, aquí está mezclado con otros ingredientes. Tenemos canela, tenemos miel y tenemos cacao. Es un poquito porque es muy rica, muy sabrosa, muy refrescante, pero también si la tomas en exceso, te puedes poner así como Jack Sparrow. Entonces, pues vamos a tomar nada más un poquito, pero el balché es una bebida utilizada por los chamanes mayas para ceremonias especiales. Entonces, en este caso la vamos a tomar antes de entrar al cenote, a esta experiencia que vamos a hacer. Y pues
Saludcita. Bueno, y un último pasito antes de entrar al cenote, ahora sí, nos vamos a poner el barro. ¿Para qué sirve el barro? Porque así es como antiguamente los guerreros mayas se identificaban los unos de otros. Entonces, pues no queremos ser confundidos de, ahora sí que de tribu. Así que nos vamos a poner la marca del guerrero aquí en la frente. Así, estilo Simba, vean qué bonito. La nariz. Y no sé cómo habrá quedado, pero bueno, ya estamos listos. Bueno, ahora sí, vámonos a las profundidades del Xibalbá. Oigan, pues ya estamos entrando y aquí está el Alush, a quien le tenemos que pedir permiso para entrar al cenote y que podamos salir con bien. Y ya llegamos a la puerta de entrada del cenote, nada más que a partir de aquí ya no puedo grabar porque lo que se va a ver adentro no está permitido grabarse y es una sorpresa. Así que, tribu, nos vemos a mi salida del cenote. Y antes un poquito de purificación con el incienso. Y ahora sí, vámonos a las profundidades. Pues ya salí de la experiencia del cenote virgen y pues no se permite grabar, pero además te hacen hacer un voto de silencio. No les puedo platicar qué se vive ahí adentro, nos piden mantener esto en secreto. ¿Por qué? Para que cuando ustedes vengan a vivir esta experiencia, se lleven una absoluta sorpresa de qué es lo que pasa adentro de ese cenote. Lo que sí les puedo decir es que vale muchísimo la pena, tribu. Pero bueno, hemos terminado con los cenotes, ha llegado la hora de comer. Oigan, y para comer la cochinita les quiero enseñar rapidito cómo es mi manera. Ya le puse frijolito a la tortilla. Le vamos a poner aquí la cochinita, por supuesto. Un poquito de cebollita, así al gusto. Relax. Con una mano agarramos nuestro taco, con otra mano agarramos el habanero. Sí. Vengan a escuchar como toco, porque en verdad se escucha bonito. Toda la gente que viene aquí le gusta escuchar cómo canto. Oigan, pues ya terminamos de comer y chéquense nada más esta bella ceiba que se encuentra a mis espaldas. Dicen que tiene 350 años, pero también hay rumores de que tiene todavía más. Ahora, algo que es muy importante mencionar es que la ceiba para la cultura maya era el árbol más importante. ¿Por qué? Porque este árbol era la conexión entre el inframundo y lo divino. Entonces, ahora sí que la copa del árbol es la conexión con lo divino, con el universo. El tronco es la parte terrenal donde estamos nosotros y las raíces es lo que va al inframundo o Xibalbá, como le conocían en la cultura maya. Pues tribu, me siento sumamente relajado después de todo lo vivido, de las experiencias de los cenotes, de la comida, de los cantos de Don Medardo y recargar energía en esta ceiba que tiene por lo menos 350 años. Estoy listo para irme a casita a descansar. La verdad que ha sido una aventura deliciosa. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y espero que pronto la puedan vivir ustedes en persona. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en la siguiente aventura.